Hola Antonio, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Hola, encantado. En sus obras encontramos un mundo interior riquísimo en el que hay mucho de saga, a pesar de escribir sobre personajes y situaciones de la vida cotidiana. Bueno, yo creo que los personajes de la vida cotidiana también tienen derecho a tener su historia y su saga. Yo creo que las novelas tienen que ser un reflejo de la realidad, Ujú. no una imagen en un espejo, sino la indagación de lo que hay detrás del espejo, de lo que hay en el trasfondo de la realidad. Y no de la realidad de seres excepcionales ni supuestamente, entrecomillados, novelescos. Yo creo que cada uno de nosotros somos personajes novelescos. Creo que eso es así desde la gran revolución de la novela de principios del siglo XX, donde se descubre que la gran aventura del hombre contemporáneo es la aventura hacia el interior y no hacia las peripecias más o menos aventureras. Entonces, siguiendo ese código, siempre he procurado fijarme y atender a personas de la vida cotidiana que tienen, por supuesto, una novela dentro. El único compromiso del escritor es con la escritura. En tiempos de normalidad política, yo creo que sí, es el máximo compromiso. Otra cuestión que por suerte yo no he tenido que afrontar ni que vivir es la del escritor bajo una dictadura. Yo no sé lo que habría sido de mí si hubiera vivido en la España de los años 50. Supongo que me habría unido al grupo de escritores de esa generación a los que admiro mucho y que hicieron un tipo de novela social. Dicho esto, de todos modos, yo creo que ese doble compromiso con la propia literatura y con la realidad histórica del escritor se puede compaginar. Y yo creo que hay un ejemplo muy claro en esa generación que es Luis Martín Santos, Sí. que sin desentenderse de la realidad histórica que está viviendo España y denunciándola, construye un aparato literario de primer orden en tiempo de silencio. Y otros autores de esa generación, Ignacio Aldecoa, Caballero Bonal, cuando empieza a escribir novela con 2 días de septiembre y bastantes otros, también están en ese doble compromiso. Yo creo que la cuestión literaria se pierde cuando se soslaya intencionadamente y se pone la literatura única y exclusivamente al servicio de una causa política. Yo creo que eso puede beneficiar mucho a determinados segmentos políticos que hacen una utilización del escritor como marioneta, pero desde luego no al propio escritor. Usted escribe sobre la memoria, sobre su memoria. Es un tema importante, ¿no? Sí, bueno, siempre es una memoria eh, tamizada. Caballero Bonal dice que quien recuerda miente. Y eso lo dice incluso para alguien que está escribiendo sus propias memorias, mucho más para alguien como en mi caso que no quiere escribir sus memorias, sino que a partir de la memoria quiere escribir ficción y por tanto hay una distorsión doble, que es la del propio recuerdo en sí, que es absolutamente subjetivo y por tanto tenemos una herencia de esa realidad fragmentaria, distorsionada por nuestra memoria, y además está la distorsión voluntaria del ejercicio de quien quiere escribir una novela y desdibujar los rastros históricos. Pero yo creo que la memoria es absolutamente indispensable para escribir novelas y podríamos extendernos mucho en los distintos tipos de memoria que son necesarios para escribir novelas, desde la memoria histórica, la memoria personal,
la propia memoria de la novela que se está construyendo y que nos sirve para dotarla de ritmo, de estructura, de coherencia, en definitiva. Entonces, pero yéndonos a la memoria personal, yo creo que es indispensable para cualquier novelista, y que todos los novelistas, en mayor o en menor medida, nos alimentamos de la memoria para construir seres irreales. Memoria, imaginación, son los dos elementos de un cóctel que es la novela. Uno puede meter más de un elemento o menos, pero siempre la imaginación y la memoria están bajo el sustrato de cualquier novela. Y en ese sentido, en alguna ocasión que me han preguntado si mis novelas son autobiográficas, siempre es una cuestión difícil de responder de un modo llano e inmediato, porque yo considero que cualquier novela tiene un componente autobiográfico, ¿no? Aunque uno esté escribiendo ciencia ficción, si los personajes que están ahí funcionando tienen miedo, se enamoran, están angustiados, siempre es en referencia del concepto que el autor tiene sobre el miedo, el amor, la ansiedad y todo esto. Y luego hay otro tipo de autobiografía dentro de las novelas, que más que los hechos en sí concretos, las anécdotas que ocurren ahí, que pueden tener un componente biográfico o no, algo que a mí me parece esencial es la mirada sobre el mundo, el concepto general que se extrae de la realidad, de la vida, de esas tensiones, puede en muchos casos ser las del propio autor, aunque estén contando historias que a él no le han ocurrido. Y en ese sentido sí hay algunas novelas mías en las que la autobiografía y la memoria son muy evidentes. Ha confesado en alguna que otra entrevista que el modo de empezar una historia es importante porque va creando el tono, ¿no?, de la historia. ¿Por qué tiene esta importancia para...? Tiene importancia, yo cuando hablo del tono en una novela y de su importancia, me refiero no al estilo de la novela, que al final yo creo que el estilo es el del propio autor. El estilo es como una huella digital que con se la edad reconoce, puede ir, ¿no? Hay que reconocer al autor. está ahí, y por mucho que uno se quiera esconder, aparece. Pero el tono es esa musicalidad interna que tiene el lenguaje y que en cierto modo le da una determinada reverberación y vibración a la novela, que la hace estar en consonancia íntima con aquello que se va a contar. Quiero decir que cada historia, cada argumento, en teoría tiene un modo ideal de ser contado, y ese tono lo va a marcar el lenguaje. Entonces el modo en el que vayamos modulando el lenguaje, el modo en el que el lenguaje se acople estrechamente a esa historia, nos va a dar una vida interior de la novela que es para mí determinante, y que en muchas ocasiones hace que cuando uno, después de pensar mucho en lo que va a escribir, da esa especie de salto al vacío y se pone delante de la pantalla del ordenador ya a esculpir o a escribir aquello que ha sido algo enteramente gaseoso, cobra cuerpo y cobra vida. En un momento determinado dices, ahora la tengo, ¿no? Claro, cuando uno se da cuenta de que esa correspondencia entre lo pensado y lo que ya está haciendo es muy estrecha, tiene la sensación de que está en el camino adecuado. Y a mí me ha ocurrido en alguna ocasión de escribir la primera página de una novela y sentirme absolutamente descargado de tensión, porque ya
me ha parecido encontrar el conducto por el que se va a desarrollar toda la novela, y que ya un poco es como escribir de oído, y naturalmente luego vienen los periodos, porque vienen otras meses de cuestionarse lo que uno está haciendo y todo eso, pero la beta de oro uno ya la ha encontrado. Luego naturalmente hay que bajar a la mina cada día, trabajar, sacar el material, pero uno cuando ha encontrado el tono tiene la sensación de que ha dado ya con la beta de la novela. ¿Es lento a la hora de escribir, de ya pasar ese pensamiento ya a la pantalla? No. Soy relativamente rápido a la hora de escribir, es decir, cuando empiezo a redactar una novela, a escribir lo que tiempo atrás ya he ido pensando, el proceso medio de una novela, en mi caso, siempre está por debajo del año, lo cual es algo relativamente rápido para escribir, entre 6 meses, 10 meses. En su última novela, Una historia violenta, vuelves a profundizar en la infancia, en esa época de descubrimiento, como ya lo hizo anteriormente en Las bailarinas muertas o El camino de los ingleses. ¿Por qué crees que las historias infantiles suelen resultar tan atrayentes, suelen resultar tan...? Son atrayentes para mí. De todos modos, el camino de los ingleses hablaba de unos chicos que están en el final de la adolescencia, que están empezando a ser adultos ya y tienen entre 17 años o 18. Las bailarinas muertas, la parte que se ocupa de la infancia, yo diría que es como el 30 al 40% de la novela, y son niños que tienen alrededor de 12 años, que están descubriendo la adolescencia, y aquí viajo un poco más atrás todavía en el pasado. El interés está básicamente en que es un periodo en el que el territorio es virgen, es la época de los descubrimientos fundamentales del ser humano, y la época en la que en ese territorio semi-virginal las huellas quedan marcadas de un modo muy profundo, indeleble. Entonces esa combinación de lo virginal que empieza a corromperse y de lo que queda grabado a fuego me interesa mucho. Y también porque es una época de descubrimiento en la que se cuestiona aquello que se está descubriendo. Quiero decir, para mí escribir una novela sobre la infancia en ningún momento es evocar una época del pasado costumbrista y cómo era la España de los años 60, ni nada de esto, sino es ahondar íntimamente en la conmoción que produce la vida en alguien que no la comprende. Entonces eso a mí me interesa en las novelas que dedico a la infancia y en las novelas en general que he escrito, ese choque entre el ser humano y la realidad, la persona que se descubre en un mundo que no comprende y que lucha y pelea por adaptarse a un medio que en principio le es hostil. Antonio, en su obra aparece constantemente Málaga, ¿no? Territorio Soler, ¿no? Que ya se le ha llevado en algún que otro sitio, y está además correspondido porque Málaga le ha dedicado una calle que lleva su nombre, la medalla de oro, es hijo predilecto de la ciudad. ¿Qué sensación se siente al estar reconocido? Sí, no, yo en ese sentido, lo de la madrastra de la ciudad no suele ocurrir además de manera tan habitual y tan clara. Un acto de generosidad por aquellas personas que en determinado momento han tomado esas decisiones, y yo estoy muy encantado. De todos modos, yo siempre he procurado huir del costumbrismo. Málaga es la ciudad donde he vivido la mayor parte de mi vida, y por tanto es algo que forma parte de mi realidad inmediata y de aquello de lo que me alimento, y me parecería un poco forzado intentar rehuirla. Yo creo que durante una época en España ha habido mucho complejo por la literatura escrita en provincias.
porque parecía que lo que ocurría en Madrid o en Barcelona, y no digamos París o Nueva York, era mucho más interesante que lo que podía pasar en Córdoba o en Sanlúcar, ¿no? Y esto tiene un cierto sentido con lo que decía al principio, que creo en las vidas cotidianas, creo en las personas que encontramos en la vida cotidiana como elementos profundos de literatura, como vivencias que pueden ser muy profundas. Entonces eso se da en Nueva York, en Moscú y en Cádiz. Y así lo he hecho en algunas novelas. De todos modos, yo creo que quizá por ese complejo y porque no se ha hecho mucho la novela de provincias, eso ha llamado la atención y han quedado marcadas algunas de mis novelas por encima de otras, o esa referencia ha sido más llamativa que otras novelas mías que son mayoría y que están situadas fuera de Málaga, porque realmente las novelas que yo he situado en Málaga son menos que las que no, pero como es algo raro, pues puede llamar un poco más la atención. Pero yo he vivido una época en Madrid, por tanto Madrid está en algunas de mis novelas, he tenido mucha relación con Barcelona y Barcelona está en las novelas, y he viajado por el mundo y eso también está ahí. En definitiva, yo creo que en la novela está aquello que el escritor tiene a flor de piel y que forma parte de su bagaje. Has afirmado en distintas entrevistas que el escritor es una persona fronteriza, y el hecho de escoger a personajes desubicados en sus libros es a medida una reivindicación. Sí, yo creo que la escritura proviene de una falta de adaptación al medio y al mundo, de un cuestionamiento de la realidad. Yo creo que si una persona vive en absoluta armonía con su entorno, pues será fantástico para él, pero no tendrá una necesidad de reinterpretar el mundo, porque el mundo le es suficiente. Al escritor y a otros artistas el mundo no le es suficiente y tiene que indagar en esa realidad con la que está en disintonía. De ahí nace, yo creo, el deseo de reinterpretación, de escribir, porque en cierto modo escribir es reescribir el mundo. Si fuéramos inmensamente felices, no haría falta. Nada, nos iríamos aquí a la piscina, mañana también, el otro día, y no nos cuestionaríamos nada. Yo creo que un libro de ficción, una novela, un libro de poemas es una gran pregunta que se le hace al mundo, nunca es una respuesta ni un acto de autocomplacencia, todo lo contrario. Usted trabaja todos los días con constancia, con disciplina, una palabra bastante importante. Sí, es que... Es la única manera. Sí, es para escribir novelas, yo no lo entiendo de otro modo. Yo en esto soy un escritor bastante racional y cartesiano. Reconozco que hay un trasfondo misterioso en la creación artística y literaria, hay un proceso que se escapa a lo puramente racional, pero salvado ese punto de partida que da lugar a lo que otros pueden llamar inspiración, a lo que sea, a la visitación de las musas o yo qué sé, la organización del trabajo me parece fundamental. Y si uno solo escribiera en los momentos de esa inspiración pseudo divina que viene de no sé dónde, las novelas se eternizarían. Si yo mañana dijera no tengo nada, ningún elemento espiritual, inmaterial que me fuerza a volcarme en este trabajo, pues no escribo, pasarían meses y meses. El trabajo de una novela es en cierto modo una maquinaria del lenguaje que se pone en marcha y que si se para cuesta mucho trabajo de volver a arrancar. Y yo creo que eso los novelistas lo notamos cuando estás dentro de una novela. La música cotidiana de cada día
estar impregnado de esa atmósfera en contacto continuo con los personajes hace que sea mucho más fácil la continuación del trabajo que si fuéramos parando día a día. Y he mencionado una palabra que me parece clave, que es trabajo. El escribir una novela es un trabajo, y es un trabajo que muchas veces es arduo, árido y duro, y que necesita un acto de voluntad y de disciplina a la hora de volcarse en él. No es un trabajo absolutamente placentero, naturalmente que tiene momentos de emoción y de sentirse uno dentro de un mundo maravilloso en el que está volcando algo de su propio ser y lo está plasmando y todo esto, pero lo normal es que se exija tensión, ansiedad creativa, y eso, si no tienes disciplina para ponerte cada día, es un desastre. Ha cambiado con frecuencia y varias veces de editorial. ¿Ha pensado alguna vez que esta dispersión de su obra en muchas editoriales ha podido ser un hándicap en su carrera para no ser o para llegar incluso a un público mayor? Sí, posiblemente, pero han sido circunstancias vitales, y yo siempre he primado más lo vital que lo puramente intelectual. Seguramente ha sido un problema el haber estado en dispersión, pero el mundo editorial ha cambiado mucho en los últimos 20 años y probablemente yo he estado dentro de esa gran batidora que ha sido el mundo editorial, y en algunos lugares, en algunos momentos, no he aceptado determinadas cuestiones y he preferido cambiar de lugar. Ha ganado muchos premios, sobre todo en sus comienzos, pero bueno, a lo largo de su carrera, ¿valen los premios para algo? Sí, los premios pueden valer para muchas cosas, desde para poderte posibilitar económicamente vivir una serie de años y dedicarte a tu trabajo con una cierta tranquilidad, sirven para situarte dentro del panorama literario, y también pueden servirte para hacerte perder un poco la cabeza, porque si piensas que un premio es lo que te otorga legitimidad y no sé cómo llamarlo, pero prestigio, autoridad, estás perdido. Los premios tienen un componente azaroso y uno tiene que ser consciente de que eso es así, y que un premio no mejora una obra literaria. ¿Sigue sintiéndose funambulista sin red, como ha dicho en alguna que otra ocasión? Pues en cierto modo sí. Cuando uno empieza a escribir una novela, si lo hace de verdad, ahí no hay redes ni entramados que te salven del fracaso cuando arriesgas. Si vas por un territorio conocido y tu cuerda está puesta a medio metro del suelo, lo único que te puede pasar es que te tuerzas un tobillo. Pero si arriesgas de verdad, sí te puedes sentir un poco en la cuerda floja. Pero yo creo que eso forma parte del trabajo del creador. Háblenos de la Orden de Caballeros del Finnegan, que se fundó para venerar el Ulises de Joyce. Bueno, la Orden del Finnegan realmente se fundó para pasárselo bien. Y luego, a consecuencia de eso, pues veneramos el Ulises de Joyce y todo lo que sea, pero nace de un grupo pequeño de amigos escritores y un editor que decidimos por afinidad con Joyce y lo que supone celebrar el Bloomsday en Dublín cada 16 de junio. Y los fundadores, que fuimos 5, decidimos en nuestra primera visita en común fundar esa orden y dotarnos de una serie de cláusulas y un estatuto tremendamente rígido y severo, que si no cumplíamos éramos inmediatamente expulsados de la orden. Se puso también como cláusula que cada
año fuera ingresando un nuevo miembro, y así lo hemos cumplido una serie de años, pero básicamente lo que hay detrás es un grupo de amigos unidos por muchos lazos comunes, y sobre todo por la literatura y el deseo de celebrar la literatura y la amistad durante unos días. ¿Qué tal su experiencia con el cine, por el camino de los ingleses? Pues la experiencia con el cine fue buena, intensa, como no podía ser de otro modo, porque cuando surgió el proyecto, el director de la película, Antonio Banderas, me hizo comprometerme muy en serio con todo el proyecto. Quiso que yo escribiera el guión y que estuviera en todo el proceso de la película, desde la elección de actores hasta la postproducción, en el rodaje, a pesar de que es el momento en el que menos tiene un escritor que decir, también quiso que estuviera muy cerca y todo esto. Y bueno, pues yo había escrito bastantes guiones para televisión, era un medio que conocía, y a pesar de eso tuve que hacer un fuerte trabajo de mentalización para alejarme de mi novela, para no ver esa película como una segunda vida de mi novela, sino comprometerme absolutamente como guionista con un nuevo proyecto que partía de mi novela, pero que mi novela solo era el origen para una nueva obra artística que teníamos que hacer entre muchas personas, y que yo ahí no era Dios, ni mucho menos, que es lo que ocurre cuando uno está escribiendo una novela, sino que era alguien que formaba parte de un equipo entusiasta, comprometido y puesto a la orden de la batuta de un director. ¿Fue más fácil al tener buena amistad y ser buen amigo del director trabajar? Fue fácil, pero no por una amistad que tampoco era muy intensa previa, aunque nos conocíamos de muchos años, Banderas y yo. Fue fácil porque él verdaderamente facilitó el trabajo, no a mí, que sí, sino a todo el equipo. En ese sentido yo creo que él tiene una gran inteligencia emocional, y en situaciones adversas de mucho frío, de muchas horas de madrugada sin dormir, de horarios muy descabellados muchas veces, y de la propia dureza de un rodaje de película, supo sacar lo mejor de cada cual, desde el que iba cargando con las mangueras hasta el músico, los actores. Ahí yo creo que demostraba, como digo, mucha inteligencia emocional, Banderas, y mucho conocimiento vivido de lo que es el rodaje de una película. Yo creo que es un acto de inteligencia, porque al final todo eso va a redundar en su película, en el proyecto de todo. Antes hemos hablado de la infancia. ¿Qué lecturas vivió, leyó el Antonio Soler niño para convertirse o tener desde los 8 años aproximadamente ya dedicarse? Básicamente yo tuve un autor de cabecera durante, no sé, 4 o 5 años de mi infancia, que fue Emilio Salgari. Yo creo que yo no estaría aquí ahora, estaría no sé dónde, si yo no hubiera leído con esa edad a Emilio Salgari. En principio, para mí la literatura, las novelas parecían que eran un punto de evasión para esa vida plana que tenía un niño de barrio en una ciudad de provincia. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que la literatura no era una evasión, una puerta de huida, sino que precisamente era lo contrario, era una puerta que se abría hacia el conocimiento interior y hacia la profundidad del mundo. No era una huida de la realidad, sino todo lo contrario, era un camino para ir al corazón de la realidad. Apunta desde hace muchos años, tengo entendido, en una libreta todos los libros que lee. Que sí. Encontraríamos a alguien de fuera, un lector de sus libros, que viera qué lee Antonio Soler. No, lo tengo apuntado desde que empecé a leer. No sé muy bien por qué hice eso, pero tenía unas hojas tamaño folio, cuadrículas, y ahí empecé a apuntar
cada libro que leía, y es un hábito que he mantenido pues, durante 40 y muchos años. Pues, ¿y qué se encontraría? Pues probablemente mi biografía literaria. Están todos los libros que he leído, en el orden que los he leído, y puede ser una rareza, una curiosidad, pero básicamente es mi biografía emocional, podríamos decir, literaria. ¿Qué le tiene miedo a Antonio Soler? Pues como todo el mundo, yo le tengo miedo a las pérdidas de seres que quieres, a enfermedades, a cosas de este tipo. Antonio, muchas gracias por regalarnos tu tiempo y tu presente. Muchas gracias.